Reciban todos y todas un saludo cordial. Estamos enfrente del glaciar Perito Moreno. Este glaciar está ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en Argentina. Ahorita estamos en el Calafate argentino. Y este es un glaciar que desciende de la parte continental y llega hasta este lago de agua dulce. Si ustedes ven todo el frente del glaciar, hay una serie de témpanos de hielo y icebergs que están flotando aquí en la parte frontal, que se deben a desprendimientos que él hace de manera regular. Se caen estos bloques de hielo y se van desprendiendo a medida que el glaciar avanza. Estos glaciares avanzan, se mueven. Aproximadamente tiene una velocidad de movimiento de 1 metro por día en la parte más central. ¿Y por qué se mueven estos glaciares? Se mueven porque van adquiriendo masa de hielo a través principalmente de la precipitación de la nieve. Un copo de nieve, para que se convierta en hielo, puede durar años para que se compacte y sea hielo. Y obviamente le va generando peso al glaciar que se va deslizando, por decirlo así, moviendo en ese intercambio de masa del cual les hablé hace un rato, en el que él recibe masa arriba, recibe peso porque hay una depositación continua de hielo, de nieve, y abajo se van desprendiendo otros bloques de hielo que van terminando aquí flotando en el lago. Entonces hay algo interesante de los glaciares. Los glaciares están en movimiento continuo, no se detienen, avanzan continuamente. Y avanzan porque reciben peso de esa nieve. Aquí viene una pregunta que nos podemos hacer a nosotros haciendo una comparación con nuestra vida. ¿Estoy avanzando yo en mi vida? ¿Estoy moviéndome? ¿Estoy teniendo algún tipo de desplazamiento hacia adelante y no en retroceso? Y para que eso ocurra tengo que recibir algo y tengo que también entregar algo. Este glaciar entrega estos enormes bloques de hielo aquí a este lago, se desprenden del lago, como lo vemos, en su movimiento continuo, pero continuamente él recibe. Ese sonido que se escucha es el sonido de un desprendimiento de algún bloque de hielo que el glaciar está entregando en ese movimiento continuo. Y los glaciares para que comiencen a moverse tienen que tener cierta altura, cierto peso, cierto tamaño, ¿verdad? Entonces, ese es el, el Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares. Un glaciar de movimiento continuo, un glaciar que eh, permanentemente recibe y permanentemente entrega y se mueve continuamente. En la parte de atrás, como ustedes pueden ver, está el glaciar Perito Moreno. Ya hicimos una introducción de lo que significa el, el movimiento continuo de un glaciar que recibe y entrega. No hay forma de que nosotros podamos avanzar en nuestra vida si no estamos recibiendo algo y estamos entregando algo. Entonces, esa es una comparación, un símil muy interesante que está relacionado con el crecimiento de nuestra vida espiritual. De parte de Dios, yo recibo, pero ¿a quién le estoy entregando? ¿Y qué estoy entregando? ¿Y hacia dónde estoy avanzando? Este glaciar en particular tiene un avance continuo, como decíamos, pero hay algunos glaciares que están en retroceso. Y vamos a ver más adelante algunas fotos que vamos a poner en este video, que cuando ese glaciar retrocede, lo que queda en el ambiente o en el paisaje es una zona muy árida, una zona seca, una zona que no se le ve vida y vegetación, porque hay un proceso de retroceso, porque no está recibiendo y por ende no puede crecer, no puede entregar, no puede moverse. Y para eso vamos a estudiar algunos pasajes relacionados con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. En el principio de este proceso del éxodo,
En Números capítulo 1, Dios le dice a Moisés que haga un censo del pueblo, que los cuente, que cuente, dice la palabra de Dios en Números 1, del 2 al 3, levanta un censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones cabeza por cabeza de 20 años arriba. En Números 1, 46, el resultado del censo fue de 603.550 hombres mayores de 20 años. Vuelvo a repetir la cifra. 603.550 hombres mayores de 20 años. La Biblia no dice cuántas mujeres, cuántos niños y cuántos hombres menores había, pero eventualmente, si esos eran los hombres mayores de 20 años, podían ser 2 millones de personas, dicen los que estudian la paleoestadística y los cálculos de explosión demográfica y crecimiento poblacional, podían ser 2 millones, otros hablan de 3 millones, no sabemos cuánta gente era, pero vamos a quedarnos con un número de 2 millones de personas, pero prestemos atención especialmente a este número, 603.550. El pueblo empieza un proceso de movimiento hacia la tierra prometida y ocurren una serie de acontecimientos en la vida del pueblo y 40 años después hay un nuevo censo. Ahora les voy a decir cuál fue el segundo censo y de cuánta gente estamos hablando. Números capítulo 26, 1 al 2. Dice lo siguiente. El censo de toda la asamblea de los hijos de Israel de 20 años arriba, por sus casas paternas, todos los de Israel aptos para el ejército. Y dice el versículo 26:51, aquí viene el número, oído. Los empadronados de los hijos de Israel fueron 601.730. Vamos a comparar esas dos cifras. 603.550 y 40 años después, 601.730. No hubo crecimiento alguno. De hecho, hubo un decrecimiento de unos, qué sé yo, 2.000. Pero en 40 años hubo un proceso de estancamiento y no hubo crecimiento poblacional. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ocurrió en esos 40 años para que no hubiesen crecido? Y antes de entrar a la respuesta y ver los por qué del estancamiento, los por qué del no avance, los por qué del no crecimiento, vamos a preguntarnos nosotros hoy en día, ¿estoy creciendo? ¿Estoy en un proceso de avance continuo, ¿sí?, en todas las áreas de mi vida? ¿En qué áreas de mi vida estoy creciendo, estoy avanzando? ¿Y en qué áreas estoy estancado? O quizás estoy en retroceso, porque aquí hubo un retroceso en la población. Bien, entonces vamos a ver en detalle cuáles fueron aquellas causas por las cuales se estancó el pueblo de Israel y durante 40 años no creció. Se quedaron estables en cuanto al crecimiento poblacional. Primera causa, murmuración contra Dios, gula, queja y escuchar a la chusma. Vamos a ver qué significa escuchar a la chusma. Eso está bien definido en Números capítulo 11, versículos 1 al 7. Escuchen esto. Hay que entender históricamente que lo que estaba ocurriendo era que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto, de cientos de años de ser esclavos, y Dios se presenta, los saca con una serie de señales, milagros, prodigios, unas plagas, abre el mar y les dice, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, en donde van a dejar la esclavitud. Esa era la realidad. En ese proceso, en ese movimiento de salir de Egipto hacia allá, ocurren estas cosas, números 11 del 1 al 7, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Yahweh. Entonces eso se llama queja. La primera causa del estancamiento en la vida de un ser humano se llama la queja.
la queja de las circunstancias actuales que estoy viviendo, la queja del país donde vivo, la queja de la economía donde estoy, la queja de la familia que me tocó, la queja del trabajo que tengo, la queja del estudio que hice, del barrio donde vivo, de etcétera, etcétera, etcétera. La queja de todo lo que me rodea, ¿m? Y que me estanca y me detiene en el proceso de avance. Dice que ellos empiezan ese proceso de quejarse, que Dios oye, ¿sí? Dice, Dios oyó y se encendió en ira de manera que el fuego ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Mire, yo creo que si hay alguna cosa que uno no quiera, es generarle a Dios ira, ¿verdad? Y la queja le genera a Dios ira, de acuerdo con los conceptos espirituales de lo que vivió el pueblo de Israel en esa migración histórica de Egipto hacia la tierra prometida. Dice entonces que ese pueblo va a Moisés, que era el líder del grupo, y que él hace una oración y el fuego se extingue. Entonces, como líderes nosotros tenemos dos opciones para manejar la gente que yo lidero. Los maldigo a causa de lo que hacen, de lo que dicen, o decido orar por ellos y pedirle a Dios que les dé sabiduría para que tomen decisiones sabias. No hay sino dos caminos. Cuando obviamente yo utilizo las herramientas espirituales como una de las múltiples herramientas que yo puedo tener como ser humano, ¿verdad? Dice el versículo 3 que ese nombre fue llamado Tavera porque hubo un fuego que se encendió sobre ese pueblo en ese momento. Versículo 4, escuchen esto. Y la chusma que iba en medio de ellos concibió gran gula. ¿Y cuál era la chusma? ¿A qué se refiere la chusma en estos versículos de Números 11:4? A los egipcios que salieron junto con ellos cuando ellos dejan Egipto de la esclavitud hacia la tierra prometida. Hubo unos egipcios que se fueron con ellos. Dice que ellos tenían gula, querían comer carne, los movía la carne, los movía el vientre. Entonces, dice que los hijos de Israel vuelven a llorar en grito y empiezan a clamar por carne. En ese momento no había carne, no tenían carne, estaban atravesando un desierto y lo único que había era maná. ¿Sí? Esto es bien interesante, mire. Esa frase, lo único que había era maná, es una frase que implica un milagro enorme porque en medio del desierto había una provisión de Dios que caía del cielo y tenían alimento para comer gratuitamente, sin labrar la tierra, sin trabajar, sin tener que criar ningún tipo de ganado. Y dice que ellos empiezan a menospreciar el maná que venía de Dios y empiezan a añorar comer carne, ¿verdad? Dice versículo 5, pero ¿cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Entonces la queja me lleva a menospreciar lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué Dios me ha dado a mí? Que yo estoy hoy menospreciando quizás. ¿Será el lugar donde vivo? ¿Será mi familia? ¿Serán los padres que tengo? ¿Será el trabajo que tengo? ¿Qué tanto aprecio y soy agradecido por lo que tengo? O quizás hay un proceso de menosprecio de lo que yo estoy teniendo y viviendo. Y eventualmente es un proceso de parte de Dios para sacarme de la esclavitud a mi tierra prometida. Entonces es bien interesante que tengamos eso en cuenta. Bien, entonces segunda causa, ya vimos que la primera causa era murmurar contra Dios, la queja y escuchar a la chusma, escuchar a los que se quejan y me contaminan a mí con su queja. Segunda causa, murmurar contra Moisés, murmurar contra el líder que Dios había puesto en ese momento, murmurar contra las autoridades, murmurar contra las personas que Dios ha puesto por autoridad. Eso está en número 12, del 1 al 2 y en número 10. Dice esto, murmuró Miriam con Aarón contra Moisés, su hermano. Ellos dos murmuran contra Moisés y la consecuencia de esto es que Miriam queda leprosa y se detiene el proceso del avance hasta que ella es limpiada y sanada. Entonces, segunda causa. Tercera causa, portadores de malas noticias e incredulidad a la palabra de Dios, moviéndonos solamente por los sentidos y teniendo una pobre imagen de sí mismos. Aquí eso está establecido en Números 13. Todo el capítulo de Números 13 se los dejo para que ustedes lo revisen. ¿Qué ocurrió acá? Dice que Dios le dice a Moisés, mira, vamos a enviar
12, 12 espías a que exploren la tierra, identifiquen y la vean, la conozcan, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Van 12 príncipes a identificar la tierra y regresan. Versículo 32. Y difamaron ante los hijos de Israel de la tierra que habían explorado. De lo que Dios le había dicho, a donde Dios los iba a llevar, dice que difaman, empiezan a hablar mal de la tierra, empiezan a decir que es una tierra en la que solamente hay gigantes y que ellos no los pueden derrotar porque a sí mismos se ven como langostas, menosprecio de sí mismo, menosprecio de la tierra, menosprecio del plan de Dios, y obviamente eso que les hizo estancamiento, estamos hablando de estancamiento, estamos hablando de que no hay crecimiento, estamos hablando de que pasan los años y mi vida no cambia, que no hay un proceso de mejora en áreas de mi vida, eventualmente quizás en todas, y en muchas hay un retroceso. Entonces, si hacemos ese balance de nuestra vida en las diferentes áreas, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy en retroceso? ¿Estoy en mejora? Por estas cosas el pueblo de Israel no creció durante 40 años. Cuarta causa, murmuración. Fíjese que se repite la murmuración, es continua. Arrancamos hablando de murmuración contra Dios, luego hablamos de murmuración contra el líder, contra las autoridades, hablamos de murmuración contra la tierra, en contra del plan de Dios, en contra de la bendición de Dios. Murmuración, volver atrás, contaminación y automaldición. Automaldición es cuando yo hablo mal de mí mismo y me automaldigo. Números 14, del 1 al 5, y esto es muy importante, mire, dice que toda la asamblea volvió y clamó y se pasó llorando toda aquella noche a causa de que 10 de esos 12 espías que fueron a identificar la tierra hablaron mal de la tierra. Hablaron mal de la tierra que Dios había llamado la tierra prometida. Dice que empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y escuchen esta automaldición que ellos se dicen a sí mismos. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Eso se llama automaldición. Aquí es muy importante que hagamos un alto y pensemos qué automaldiciones yo me he declarado a mí mismo. Por ejemplo, soy un bueno para nada, nunca voy a triunfar, lo mismo que mi papá, lo mismo que mi mamá, yo sabía que eso me iba a pasar, es lo que siempre ha pasado en mi familia, en este país no se puede crecer, me tengo que ir de este país, este es un país pobre, este es un país donde no hay futuro, automaldición. Y dice, cada cual decía a su hermano, pongámonos un caudillo y regresemos a Egipto, volver atrás, retroceso. Habíamos hablado que hay algunos glaciares que tienen un proceso de retroceso, no hay avance. El glaciar Perito Moreno estamos viendo que avanza continuamente, se mueve aproximadamente 1 metro al año y se mueve hacia la tierra, hacia la parte continental. Crece porque recibe masa de hielo y crece. ¿Qué estoy recibiendo para crecer? A mí lo que me lleva a crecer es la palabra de Dios que viene de lo alto. Eso es lo que me lleva a mí a crecer. Ahí puede haber un proceso de avance continuo. Hoy vamos a ver algunos glaciares que están en un proceso de retroceso porque no tienen masa de hielo que los alimenta. Entonces eso pasaba con el pueblo de Israel. Dice que en el versículo 4 de Números 14 cada uno decía a su compañero, pongámonos un caudillo y regresemos a la esclavitud, regresemos al mundo, regresemos al lugar de donde Dios nos sacó. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez volver atrás, dejar de buscar a Dios, dejar de congregarse, dejar de orar, a raíz de lo que está viendo que pasa a su alrededor. Eso es una idea del diablo, es el único que me quiere hacer retroceder. Y mire, justo en el frente nuestro están pasando los procesos de intercambio en el que el glaciar entrega, ¿verdad? Para yo poder seguir avanzando, tengo que entregar, tengo que dar. No solamente puedo pretender recibir. El pueblo de Israel lo único que quería era recibir, pero no estaba pensando en entregar nada. Entonces dice que empiezan a murmurar y empiezan a querer cambiar el liderazgo y las autoridades. Todos los líderes están equivocados, el gobierno está equivocado, todos los que están liderando están equivocados. Entonces cuando yo en mi mente creo que la solución para mi vida es que cambie el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la nación, el liderazgo de la universidad, cambie mi jefe, o tengo un problema serio de autoridad, del principio de autoridad.
y necesito pedirle a Dios que me renueve en el espíritu de mi mente, que me sane, porque es exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel y no avanzaban, no crecían, porque nada externo va a hacer que usted crezca. El único que lo puede hacer crecer a usted es el Espíritu de Dios por intermedio de Jesucristo, por el poder de Jesucristo en mi corazón. Es algo interno que hace que yo crezca. Lo que recibo de Dios hace que yo avance, que yo crezca. No porque cambie el gobierno, no porque me vaya a otra nación, no porque cambie mi jefe, ni porque cambie mi papá, mi mamá o el pastor. Mi vida va a cambiar. El crecimiento viene de adentro, de lo que tengo en mi interior, que es Cristo en mi corazón. Reconocer a Jesucristo como Señor, Salvador, reconocer que Él murió por nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y avancemos continuamente. El quinto punto, empiezan las partes, llamémoslo positivas del proceso, y es que yo tengo que decidir alinearme con lo que Dios dice en su palabra, alinearme con el plan de Dios para poder crecer. De esos 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra, hubo 2 que decidieron estar de acuerdo con lo que Dios decía de la tierra. Esos 2 fueron Josué y Caleb. Ellos estuvieron de acuerdo que esa tierra era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra prometida. Con dificultades sí, con gigantes sí, con problemas sí, pero ellos creyeron que Dios iba a ir delante de ellos como poderoso gigante, llevándolos a que fueran exitosos y pudieran poseer la tierra. No significa que no haya problemas, no significa que no haya dificultades, que no haya gigantes. Ahí van a estar siempre los gigantes, en su vida, en mi vida, en la vida de todos los seres humanos. El tema es que yo creo que Dios está conmigo para enfrentarme con esos gigantes, porque de lo contrario voy a querer retroceder y volver atrás a la esclavitud de la cual Dios quiere sacarme. Dios quiere que yo avance, que yo crezca, que yo me mueva hacia un propósito que Él me ha dado. Bien, entonces la parte 6, volvemos a tocar el tema de las maldiciones autoimpuestas y declaradas sobre otros. Mire, eventualmente a usted y a mí de pronto nos han maldecido otras personas. Han declarado maldición sobre nosotros, de pronto autoridades que he tenido, de pronto amigos, de pronto profesores, abuelos, padres, pastores, nos han maldecido, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es perdonar esas maldiciones y yo los invito a que vean una serie que tenemos en el canal acerca de cómo ser libre de las maldiciones. Y para concluir, es algo muy interesante eh, lo que vimos acerca del glaciar. El glaciar se renueva, se alimenta con nieve en la parte alta y con esa nieve se vuelve hielo. Pero toma tiempo para que un copo de nieve se vuelva hielo. Puede tomar 5 más años hasta que se compacta y es hielo. O sea, la vida cristiana y el proceso de crecimiento, el proceso de avance toma tiempo. Requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, requiere de que usted ponga a Dios en su agenda, que lo ponga a Dios en su tiempo, que haga a Dios parte de su estilo de vida, que desarrolle sus dones espirituales, que involucre el conocimiento de Dios y su palabra en su vida. Es algo personal, nadie lo puede obligar a eso, es una decisión netamente personal, ¿verdad? De modo que empecemos un proceso de búsqueda, de conocimiento y de crecimiento para alinearme con la forma como Dios me ve, con lo que Dios dice de mí, y eso lo encuentro en la palabra de Dios. Debe haber un continuo alimento espiritual para que haya un proceso de avance continuo. Debo recibir para poder avanzar. Debo moverme desprendiendo de lo que tengo que desprenderme de aquellas cosas que no sirven, que son un peso, que no me ayuda, que son carga. Y eso está relacionado con el perdón. Yo no puedo avanzar si no perdono las cosas viejas del pasado. Si yo no perdono, estoy pegado al pasado y el pasado me va a detener y no me va a dejar avanzar. Tengo que desprenderme para poder moverme hacia adelante. Y una cosa tremenda de estos glaciares es que cuando ellos se mueven, ellos transforman el paisaje por donde se van moviendo. Si yo estoy moviéndome con el Espíritu Santo, con Dios y su palabra, mi vida se va a transformar. Voy a transformar lo que me rodea. Va a haber un cambio, va a haber una renovación, va a haber un propósito, va a haber un sentido. Voy a alinearme con el plan que Dios tiene para mi vida. Y la Biblia dice que los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros y que Jesucristo vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia.
Bien, y en cuanto a esas maldiciones de las cuales estábamos hablando, básicamente se pueden resumir en tres pasos. Me arrepiento, pido perdón, las anulo y las reemplazo por la palabra de Dios. Entonces, ánimo, es importante que nosotros recibamos de parte de Dios el alimento, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación y que estemos avanzando hacia el plan y propósito de Dios para cada uno de nosotros, hacia nuestra tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel. Con gigantes, sí, con dificultades, sí, pero Dios va delante nuestro como poderoso gigante, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Jesucristo en la cruz ya llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, limpió nuestras maldades y el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Es tiempo de comenzar a crecer, de comenzar a movernos de la mano del Señor, de la mano de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, adelante. Los invitamos entonces a que distribuyan estos videos con sus amigos, con sus amigas, de modo que la palabra del Señor llegue hasta lo último de la tierra. Un abrazo para todos y para todas. Dios los guarde.